Muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, también en nombre de todos los que formamos parte de la Comisión de Derecho Fiscal y Hacienda Pública del Colegio, le damos la bienvenida a este interesante panel sobre análisis de la justicia tributaria, una visión internacional y local. Para ello contamos con la grandiosa participación de dos tremendos panelistas. Ellos son el profesor Gilberto Bután, quien es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Panamá, doctor en Derecho Internacional Privado por la Universidad Panthéon-Assas, París II, y doctor en Derecho Social del Trabajo por la Universidad Panthéon-Sorbonne, París I, socio fundador de la firma Boutin Law Firm, autor de un importante número de obras, incluyendo un tratado en Derecho Internacional Privado y el Código de Derecho Internacional Privado comentado. Acompañándole en este interesante panel tenemos al licenciado Reinaldo Achurra Oces, socio de la firma AIN Legal Services, socio de la compañía relacionada Servicio de Contabilidad y Tributario S.A., el licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Posee un posgrado en Tributación y Gestión Fiscal y una maestría en Tributación y Gestión Fiscal. A todos ustedes que nos acompañan vía Facebook Live del Colegio Nacional de Abogados, le damos la bienvenida a este panel sobre análisis de la justicia tributaria. Bienvenidos y tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes a todos mis queridos colegas que me escuchan. La mayoría son abogadas, pocos abogados, pero más abogadas. Significa que la mujer tiene un don de administrar el tributo del patrimonio tanto de la nación como del marido. Igualmente quiero agradecer la invitación a Adolfo Campos y a mi querido amigo jurista consagrado también como el profesor Campos, al licenciado y magíster profesor Reinaldo Achurra, que ha sido también profesor en la Facultad de Derecho de Panamá y que ha orientado a muchas generaciones. Y en la tarde de hoy vamos a hacer un approach, un acercamiento sobre la soberanía tributaria y la distinción entre arbitraje tributario, foro tributario y el arbitraje transnacional, derivado del fallo de la Corte Suprema del 8 de agosto del año 2022, que es reciente y que prácticamente revoluciona porque deroga al Código de Procedimiento Civil en su régimen arbitral, lo cual genera controversias, posiciones diversas y también soluciones. Yo creo que este es un fallo importante, lo que los norteamericanos llaman leader cases en jurisprudencia. Bien, la soberanía tributaria del Estado en el plano internacional. La soberanía tributaria, como todos saben, deriva de la territorialidad. La territorialidad es la fuente de dicha soberanía. Yo no puedo tener soberanía si no controlo un territorio política, económica y jurisdiccionalmente. Un accidente que ocurre entre un turista británico y un costarricense en la vía España implica una competencia territorial panameña, no se puede sustraer. Aun cuando sean factores de extranjería, esos factores de extranjería no sustraen a la jurisdicción imperativa territorial. Por consiguiente, la soberanía tributaria descansa en la territorialidad en principio, y esa soberanía está repartida en tres autoridades que la conoce by heart: el doctor Achurra y el doctor Campos, que son la autoridad legislativa que crea el impuesto, la clase de impuestos, contribuciones, tasas, y al mismo tiempo está el recaudador, que es el patito feo, el director general de ingresos, la recaudación, pero es la soberanía administrativa, sigue siendo el recaudador que encarna esa administración soberana. Y por último está la soberanía judicial, que interpreta la ley y las controversias. Y es importante conocer que se trata de tres autoridades distintas con características propias e independientes. Bien, la soberanía tributaria en la historia, rápidamente. En la antigüedad no había extraterritorialidad, había un aforismo que se llamaba
legge non obligata extraterritoriale. Es decir, la ley no es extraterritorial en el Imperio Romano. ¿Y por qué no era extraterritorial? Porque había un solo sujeto en el derecho internacional, que era el Imperio Romano. Por eso se dice que el derecho internacional privado es más antiguo que el derecho internacional público, porque sí había conflicto de leyes, pero no había conflicto de leyes en materia pública, porque había un Estado universal que era el Estado romano. Pero la importancia de los tributos, doctor Achurra y doctor Campos, rebasa los temas de la mera fiscalidad, de la mera contabilidad. Vemos que en la antigüedad el conflicto de tributación entre tributos, religión e imperio se da con la destrucción del templo de Jerusalén, del templo de Salomón, y se da no producto de una crisis religiosa. En la antigüedad no hubo crisis religiosa porque el Imperio Romano absorbía todas las religiones, el Zoroastro, todas hacían parte del Estado universal romano. La rebelión judía fue una rebelión tributaria que condujo a la esclavitud por más de 300 años al pueblo hebreo y al mismo tiempo a la destrucción del templo de Jerusalén. No fue un tema religioso, fue un tema tributario, y eso es importante. Con la Revolución Francesa se da el tema del tributo, los abusos del tributo. Con la Revolución Norteamericana, el impuesto del té. Por consiguiente, los tributos han sido factores que han desencadenado cambios estructurales a lo largo de los siglos y que no se sustraen a la globalización. Con la modernidad o la globalización aparece otro aspecto. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hay tres cambios fundamentales. Los tratados de Bretton Woods, que establecen qué países son pobres y qué países son ricos. ¿Qué países son ricos? Todos los que son parte del Fondo Monetario Internacional. United States, England, France, Switzerland. ¿No? Y por consiguiente, esas monedas son convertibles. Y todo el financiamiento mundial se pasa por el Fondo Monetario Internacional, tal como lo había diseñado Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que crea el nuevo orden económico, hoy cuestionado. El segundo aspecto es que Naciones Unidas, que era la Liga de las Naciones, que era en Ginebra, pasa a New York. La Liga de las Naciones crea el primer tratado en 1928 sobre tributación internacional, pero ya en 1926 había un acuerdo entre Irlanda y Gran Bretaña sobre tributación. O sea que había ya unos atisbos anteriores a nuestra época de la globalización. Pero terminada esta Segunda Guerra Mundial, además se da la extinción del francés, que dominaba el idioma mundial, la fuente del conocimiento era el francés, pasa a ser el inglés americano. Todo ahora será en dólares y traducido al idioma americano. Por consiguiente, el petróleo se pagará en dólares, el comercio será en el latín contemporáneo, que es el inglés americano. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los 7 mares lo dominaba Inglaterra, pero Francia controlaba la cultura y la civilización. Ambos eran potencias europeas. La globalización, ¿qué trae? La globalización trae el rechazo al positivismo. El positivismo nace en Francia con Portalis, con Montesquieu, y lo exacerba Hans Kelsen. Y cuando los yanquis llegan a gobernar con Franklin Delano Roosevelt, imponen el derecho natural como razón de ser. Y se regresa entonces a el derecho arbitral medieval. El derecho arbitral es algo espontáneo, corporativo. Y yo quiero decirlo claramente, hay dos grandes sistemas en el mundo. El sistema napoleónico francés, que rige todavía, y el sistema británico que copian los norteamericanos. Para Europa hay dos sistemas, Common Law y Civil Law. Para los gringos existe la Common Law, la Civil Law y el American Law. Pero bueno, ellos son un desprendimiento de Gran Bretaña. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque hay una simple característica. En el Estado continental europeo, que es Francia, los demás siguen ese modelo, el Estado es fuerte fiscal y económicamente, es sólido, es fuerte. La empresa se somete al Estado. Mientras que en la Common Law, en el sistema de United Kingdom, las corporaciones tienen más poder
que el Estado mismo. Es decir, la moneda de Gran Bretaña la emite una empresa privada, la familia Rothschild. La moneda norteamericana también la emite un consorcio de banqueros, pero en Francia es el Banco Central, la moneda es estatal. Por consiguiente, hay dos grandes estructuras económicas. En Francia el Estado es sólido, en Inglaterra lo que es sólido son las corporaciones. En Estados Unidos el Estado puede ser imperial, pero el poder corporativo es increíble. Google y todas las telecomunicaciones tienen un poder inconmensurable frente a las autoridades, tanto administrativas como represivas. Francia tiene una gran fiscalidad, Estados Unidos también, ambos tienen una extraterritorialidad. Ahora bien, el tema del arbitraje, dicho esto, y su fiscalidad, ¿por qué el arbitraje en qué se fundamenta? Terminada la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos y los británicos dijeron: hay que eliminar los derechos nacionales y hay que crear una justicia de acuerdo a los agentes económicos, que son las corporaciones, o los operadores del comercio internacional. Yo veo que algunos juristas hablan de que los jueces son operadores judiciales. Eso es ofender a un juez. Eso es una definición de la International Chamber of Commerce. Un agente económico es aquel, u operador del comercio internacional, es aquel que genera bienes, servicios y capital. Los funcionarios que administran justicia son funcionarios jurisdiccionales y pertenecen a la judicatura, no son operadores judiciales. Y ese error lo cometen la escuela colombo-panameña y colombo-ecuatoriana y colombo-venezolana. Los términos vienen de los países hegemónicos. El mundo se divide en exportadores de ideas e importadores de ideas. Y el concepto que estableció el primer mundo es que los agentes económicos y los operadores del comercio internacional, que son sinónimos, deben tener una zona exclusiva de controversia y de solución. Y el comercio mundial se rige por dos valores: la lex mercatoria y por el arbitraje. La lex mercatoria son los usos y prácticas de comercio internacional, que son reglas anacionales apátridas que solamente se aplica entre iguales, y el arbitraje es la solución a esos conflictos entre agentes económicos que generan la riqueza. ¿A qué se reduce el Estado? Hombre, el Estado se reduce a la justicia municipal, penal, administrativa, quien se robó la lata de Petit Pois, los problemas laborales, pero todo lo que es el comercio mundial y todo lo que es inversiones se basan en el arbitraje comercial internacional o en el arbitraje de inversión. ¿Y cuáles son estas características del arbitraje comercial y el arbitraje de inversión? Y que el artículo 357, que es el pecado original de la ley de procedimiento tributario, incurre en esa pifia, en esa debilidad que le permite al recurrente pedir su inconstitucionalidad. El derecho fiscal internacional descansa en un trípode, que es la cooperación fiscal internacional de información, la doble imposición y la transferencia de precios. El artículo 357 habla de que cuando haya conflicto en materia tributaria podrá irse a un sistema de resolución de conflictos cuando se trata de relaciones tributarias internacionales. Y luego en el párrafo final dice: las controversias sobre tributación podrán ventilarse mediante arbitraje, pero no dice si es internacional o doméstico. De ahí comienza todo el desarrollo de las demás normas a reglamentar algo que no existe. Dentro del Club Español de la Revista Internacional de Arbitraje se establece que el arbitraje tributario no existe. ¿Y por qué no existe? Por dos grandes obstáculos. En primer lugar, la cláusula compromisoria del arbitraje, que es aplicable en los arbitrajes comerciales entre iguales agentes económicos, y el arbitraje de inversión entre un inversionista y el Estado, que deroga la cláusula Calvo, que es el pensamiento latinoamericano. A partir de 1965, Calvo queda eliminado por el arbitraje de inversión. Y porque se decía que la doctrina Calvo era simplemente generar una desigualdad entre el Leviatán, que era el Estado, y el pobre inversionista extranjero. De ahí la guerra civil en México, el problema de Paraguay con los británicos y otros conflictos que se dieron en el siglo XIX de neocolonialismo. Pero la cláusula Calvo muere 100 años después con la Convención de Washington sobre arbitraje de inversión. Dos obstáculos que dice la escuela norteamericana
¿por qué no hay arbitraje tributario? No hay arbitraje tributario porque la cláusula compromisoria de arbitraje se aplica automática y mecánicamente cuando hay una controversia. Y porque la justicia arbitral es la justicia por antonomasia de todo conflicto de comercio internacional, dice René David. Y el arbitraje no es más que la derogatoria, el arbitraje comercial internacional, definido por René David, padre del derecho comparado, que estudió en Oxford, profesor en la Sorbona. Dice, él sustentó el latín porque no sabía inglés, lo sustentó en el 36. Dice, el arbitraje comercial internacional se define como la derogatoria del monopolio de administración de justicia de todo Estado. Cada vez que nosotros hablamos de arbitraje, hay una derogación del Estado y aparece la autonomía de la voluntad aparte, que es una creación de Hugo Grocio, que dice la justicia, el justnaturalismo racional dice que el hombre es libre para contractualizarse y por consiguiente puede hacer pacto jurisdiccional. Y de ahí viene el tema de que el arbitraje tiene un mecanismo autónomo. Yo pacto una cláusula arbitral con Jean Decaux o con la Nestlé, hay incumplimiento y recurro automáticamente. Bueno, la escuela norteamericana dice la cláusula compromisoria de arbitraje, the arbitration clause, es no automática. ¿Y por qué no es automática? Porque depende de la calificación y de la autoridad tributaria. La negociación o la transacción o el debate tributario no es potestad del contribuyente, sino de la administración. Y dice un francés, Jacques Fouquet, porque el impuesto es patrimonio expropiado del Estado sobre un activo del contribuyente. Hace parte del Estado. Y cuando vamos a discutir el tema de la disponibilidad o de la arbitrabilidad, todo arbitraje cabe cuando se trata de derechos disponibles, transigibles. Todo lo que es derecho comercial, derecho de marca, compraventa, patentes, son derechos dispositivos. Pero es que la materia tributaria no es dispositiva, sino que necesita un control previo. Y está el memorándum de unificación de norteamericanos que dice que para exacerbar la justicia arbitral y llegar a un debate sobre la discusión de la arbitrabilidad o no, tiene que entrar el contribuyente en una clasificación, en taxpayer eligible, en contribuyente elegible o contribuyente no elegible. What's the mean? ¿Qué es que se? Dice la interpretación del reglamento del memorándum norteamericano de Washington. Un individuo cuya infracción al tax law, al statutory law, que es serio, grave y atenta contra el interés del Estado americano, no puede ser sujeto de negociación ni someterse a una discusión sobre el monto a pagar. Tiene que tratarse de un contribuyente que su conducta sea de tal manera que permita a la administración sentarse a negociar o a discutir una transacción, no un arbitraje. No hay árbitros. Por eso que los norteamericanos, cuando hablan de cláusula arbitraria, lo ponen entre comillas, porque se trata de la administración del Estado, del patrimonio del Estado. No se trata de un derecho subjetivo, se trata de un patrimonio que es del Estado y que el Estado exige su pago o no, y no está subordinado a la autonomía unilateral del subordinado. Y por eso la clasificación en quién puede acceder a una reclamación transaccional siempre y cuando dependa de la conducta. Y dos maneras que puede intervenir la autoridad tributaria en United States. Una, para decidir si ese individuo que está reclamando
un reconocimiento, una prerrogativa, verdaderamente es titular del tratado de tributación que él invoca. Así es verdad, él es italoamericano, la inversión es italiana en parte. Sí, el acuerdo de doble tributación cabe aquí por lex specialis. Entonces sí, pero es competente para decir si es o no titular de ese tratado. Y la otra intervención es la conveniencia o no para el fisco americano de llegar a un acuerdo siempre y cuando ese acuerdo no lesione el interés estatal americano. Son dos aspectos fundamentales. Yo quiero aclararle esto a la panameñidad. Cuando uno estudia Derecho Internacional Privado, que es la síntesis de todos los derechos, derecho procesal, el derecho fiscal no entra en conflicto flow, no hay conflicto de ley, hay conflicto de autoridad, que decía Jean-Paul Dubois. Y cuando yo era joven, hace 50 años atrás, y estudiaba en la Sorbonne, era bello y hermoso, así como Reinaldo y Adolfo, que ahora soy el monumento de Panamá la Vieja. Le decía a mi profesor en París que la moneda era neutral. Hoy en día la moneda no es neutral, sino que es un factor de conexión que justifica la competencia. Y yo quiero hacer hincapié aquí, que es importante. ¿Cuál es el error de los panameños de este código de procedimiento tributario cuasi obsceno? Haber confundido el arbitraje internacional tributario con el arbitraje doméstico. Aquí no puede haber un tema de doble imposición, porque la mayoría de los empresarios panameños, su economía se reduce a Panamá, ni tampoco transferencia de precios. Es como decía el profesor Manuel García Tengor, Manuel Beloy García Tengor, los panameños que tenemos poder económico, ¿por qué no hacemos una sucursal en el extranjero? ¿Por qué Pollito Melo no tiene una franquicia en Milwaukee o en Miami? ¿O por qué el Banco General no abre en Ecuador? Porque la economía nuestra es doméstica. Entonces no podemos aplicar normas internacionales a una realidad doméstica que no cabe. A una relación de derecho interno se aplica la ley interna. A una relación de derecho internacional se aplica una ley internacional. Para un abogado primitivo, eso no lo entiende. Así, por ejemplo, yo he tenido casos cuando trabajaba en una gran firma de abogados, cuando era joven y tenía 28 o 30 años, yo tenía que ver los contratos de Mitsubishi Bank, que eran clientes nuestros, y había una cláusula que ponía el arrendador judío o hindú o lo que sea, y decía, este contrato de arrendamiento es de 5.700 balboas y todos los años se ajustará de acuerdo a la inflación del estado de New York, de la ciudad de New York. Yo tenía que hablar con el ministro para decirle que el bien inmueble es territorial y que yo no puedo aplicar una norma internacional sobre una economía que se perfeccione y se subsume en un territorio. Y entonces, todos no somos homo sapiens. El tipo me dice, bueno, pero la autonomía es la voluntad de las partes. Yo quiero decir aquí en este foro que me permite, Adolfo Campos, que la autonomía y la voluntad de las partes tienen límites espaciales y temporales. Yo no puedo comprar un carro a Toto Álvarez y decir que la ley que se aplica ahora mismo es la ley ecuatoriana, porque no cabe, porque se trata de una transacción territorial económica. Igualmente en materia de tributación, porque el derecho no me puede conducir a un absurdo. Y nosotros hemos vivido de absurdos en este Panama Country, en este Mickey Mouse Country. Por consiguiente, les explico. Cuando viene el derecho internacional económico, se establece lo que se llama el valor de cada país. ¿Cuánto vale Japón? Japón vale lo que vale su patrimonio societario, lo que vale, ¿cómo se llama? Mitsubishi, Toyota, toda la tecnología de punta. ¿Cuánto vale Gran Bretaña? Hombre, lo que vale AstraZeneca. ¿Cuánto vale Alemania? Lo que vale Telefunken, lo que vale Mercedes-Benz, Audi. ¿Cuánto vale United States? Todas sus franquicias. Entonces los estados valen patrimonialmente en virtud de la producción de sus corporaciones.
Yo me acuerdo que vino aquí un profesor que yo aprecio mucho, que ya murió, que estudió en Chile y en Francia, y como la ignorancia es atrevida, cuando había el tema de the rule of the continuity, señalaba de que, bueno, ahora que tenemos la regla de la continuidad, una sociedad panameña puede establecerse en Panamá y rompe con la sede social que queda en Milwaukee o en Nueva York. No, la regla de la continuidad dice que yo puedo establecerme en Panamá y a partir de que yo me establezco en Panamá, los efectos que se generan en Panamá se someten al imperio de la ley territorial panameña. Pero los efectos causados ya overseas se someten bajo el imperio del derecho extranjero. Y yo le explicaba a este señor que ha fallecido que si nosotros hacemos eso con las empresas norteamericanas o con cualquier otra empresa de cualquier país imperial, estaríamos invadidos. ¿Y por qué? Porque los estados defienden la fiscalidad. Los estados defienden su solvencia. Y la solvencia de United States está en sus empresas. ¿Cuánto vale Francia? Lo que vale Peugeot, Air France, etc. ¿Cuánto vale Panamá? Bueno, Panamá vale lo que vale el canal de Panamá. Por consiguiente, dentro del análisis de la arbitrabilidad, ¿qué es arbitrable? Arbitrable es todo aquel derecho que yo puedo transigir. Todos los derechos comerciales son transigibles. Y el arbitraje es una prórroga de competencia judicial internacional a un tribunal ad hoc. Que más tarde los ingleses y los franceses dicen, no, el arbitraje hoy en día es una jurisdicción autárquica, producto de la necesidad del comercio internacional. Pero eso no se aplica al derecho tributario ni internacional ni nacional. El otro obstáculo que dice la escuela norteamericana, que sale en la revista Club de España de Arbitraje, es que el principio de competence pour competence, que es una creación de la doctrina teutona, no lo puede determinar el panel arbitral ni la cláusula de arbitraje. That is a big bullshit. La competence pour competence, que sí se erige en materia de arbitraje comercial internacional, sí cabe en el arbitraje de inversión, sí cabe en el arbitraje comercial internacional, sí cabe en el arbitraje comercial nacional o doméstico, pero no hay en las disputas tributarias. ¿Y por qué? Porque la determinación de la arbitrabilidad la determina la autoridad tributaria y no el contribuyente, porque el patrimonio no es de carácter dispositivo. Bien. Cuando yo estudiaba Derecho Procesal Civil Internacional, que no es más que el mismo Derecho Procesal Civil Interno aplicado en el plano internacional, ¿cuándo una jurisdicción es prorrogable? Hombre, cuando la materia es dispositiva, cuando la materia es contractual, de derecho privado, todo lo que es derecho privado es prorrogable y sujeta a la sumisión de jurisdicción o a la cláusula compromisoria de arbitraje. Cláusula de sumisión es el léxico que usa Bustamante, cláusula compromisoria de arbitraje es el léxico que usa la nueva doctrina del Código de Derecho Internacional. Por consiguiente, ¿qué materias no son arbitrables? Que no son disponibles. En materia criminal, en materia ecológica, en materia tributaria, en materia militar. Es decir, hay reglas que son políticas. La arbitrabilidad está subordinada a la disponibilidad del derecho subjetivo en el marco comercial y financiero. Y aún en el marco financiero, porque hay arbitraje financiero internacional, está la gran discusión de la calificación. En todo derecho, ese fue mi examen final en la Sorbonne, es la calificación. ¿Cómo? Yo no puedo decir qué ley se aplica si no califico. Y en un fallo en Berna, un arbitraje financiero internacional fue descalificado porque la transacción conllevaba una elusión fiscal, o porque el arbitraje financiero dentro de su planeamiento llegaba a una defraudación. Y es la noción clásica del fraude internacional, como la noción d'ordre public.
que los países pobres no conocemos. El fraude no es más que la manipulación que hace todo individuo a fin de sustraerse de una aplicación imperativa para obtener un resultado. C'est fini, es fácil. Y el orden público es el conjunto de normas imperativas que la autonomía de la voluntad de las partes no la puede derogar, porque son imperativas, porque el orden público es de dirección y de punición. Cuando el orden público dice el artículo 1131, toda venta de un bien inmueble debe ser mediante escritura pública, estoy frente al orden público de dirección. Pero eso viene de la época de Portalis. Eso viene de hace 200 años. O cuando me dicen 2 testigos hacen plena prueba, no sé si lo han subrogado o no, el orden público está diciendo qué es lo que hace plena prueba, está dirigiendo al individuo. Cuando en una construcción dice cuáles son las características, está también. Y está también la noción de orden público punitivo, que es el que anula el artículo 5, todo aquel acto que viole una norma que produce una ilegalidad es nulo. Y está entonces el primo hermano del orden público, que es el fraude a la ley. Yo soy panameño, soy homosexual y me caso con alguien en Sudáfrica, pero yo tengo una ley extraterritorial que inventó Eusebio A. Morales, que dice que el estatuto personal sigue al panameño donde quiera que se encuentre, FOCAP. Entonces es válido allá, pero oponible acá. Bien, eso es importante porque el artículo 357, muy a la panameña, yo pienso que el derecho es una expresión cultural de cada pueblo. Para mí los alemanes son aburridos, los franceses son complicados, los británicos son pragmáticos y el panameño es bastante fantasioso. Y dice así el regalo envenenado de la inteligencia y economía del texto del artículo 357, que es muy patrio, muy de Ricardo Miró, o patria tan pequeña. ¿Qué dice la inteligencia del texto? Profesor Reinaldo Achurra, las controversias por la determinación tributaria adicional de naturaleza administrativa, todo es derecho administrativo, asuntos de tributación internacional y precios de transferencia que surjan con la administración tributaria por montos cuyas cuantías superen los 100.000 balboas, incluyendo recargos e intereses, podrán resolverse mediante transacción o el arbitraje tributario. Aquí viene el veneno envenenado, de Cheval de Troyes, el caballo de Troya. Lo que quería inicialmente el legislador era la viabilidad de poder buscar una transacción, no una arbitrabilidad. Voilà de petite question. El Estado puede transigir, pero no renunciar. Bien, a partir de esta premisa todo lo demás es nulo. Y vuelvo y repito, hay falencias en nuestro derecho constitucional. Por ejemplo, el doctor Quintero habla del interés social de la ley, pero le falta el interés público. Yo veo que árbitros panameños no saben qué es orden público, ni lo sabrán nunca. Es una materia sophisticated. Lo que yo veo es que no cuadra la figura de la arbitrabilidad, sino de la transigibilidad, que era la intención, yo creo. La Cámara de Comercio busca clientes, el Estado busca recuperar patrimonio basado en un presupuesto. ¿Pero por qué? Porque la materia es lo que se llama en el primer mundo, y quiero sentar cátedra, esto se llama loi de police, que en Gringolandia se dice mandatory law, y en United Kingdom, que están de luto, se llama super mandatory law. Cuando un gringo me manda un chat o un documento y me dice, that is a mandatory law, be careful, estoy frente a un terreno minado, es una norma imperativa. Y cuando un británico dice, that is a super mandatory law, that is a super mandatory law because all the provisions are mandatory, more or less. En francés es el loi de police, que es el término que usa la civilización, loi de police, que es una creación de un profesor griego, Focio Francescaki, en la Sorbona de París en 1956. Yo tenía 2 años apenas.
Él inventó la loi de police, la ley de policía, que en español se llama Ley de Aplicación Inmediata, Ley de Aplicación Necesaria en español de España, o Ley de Aplicación Espontánea en suizo. Digo Ley de Aplicación Necesaria en España, de España, porque yo no uso los términos españoles. Los costes, jamás, los costos. Tampoco voy a decir 1 de septiembre, porque eso es horroroso. El 1 de septiembre, el 1 de septiembre, el 1 de agosto. O sea, para que el español todavía tenga elegancia, que nos falta. Pero yo hablo como panameño, no como español. En España se habla leyes necesarias de aplicación inmediata. Pero viene del método de la loi de police, que en inglés se llama mandatory law, super mandatory law. Y como antesala de la conclusión, lo que aprendí yo cuando tenía 23 años en París, que parecía un chico tuberculoso de Biafra, un muchacho que tenía patillas, jacket, y estudiaba en la Sorbona y del último, y mi francés maltrataba la lengua de Molière. Así que yo me escondía porque no me preguntaran. Yo tenía un profesor, que después fue mi director de tesis. Yo sí terminé mis tesis, las dos. Y nos explicaba qué era la ley de aplicación inmediata o ley de aplicación necesaria, que explicó de otra manera, pero muy bien, Publio Cortés. Y nos explicaba qué es que se llama, qué es la ley de policía y qué es el orden público. Y agarraba una moneda francesa, decía, voilà, ustedes ven la cara de esta moneda, es el rostro de Charles de Gaulle. Esa es la ley de policía, que son leyes políticas imperativas que constituyen el pilar de todo Estado, que son leyes de soberanía, que no pueden ser discutidas, que petrifican los conflictos de leyes. Cuando una materia está gobernada por una ley de policía o ley de aplicación inmediata o ley imperativa, pas de conflit de loi, no hay conflicto de leyes. ¿Y por qué? Porque es una materia política que se impone sobre las reglas de conflicto, que es burguesa. El reverso de esta moneda, que es el écusson de la France, el escudo de Francia, eso se llama l'ordre public, que lo declara el juez. El juez es el que controla cuando un acto extranjero o nacional dentro de un pleito viola el orden público. La ley de policía evita ese conflicto. Ejemplo, a mi amiga Lidia le dice, se casa con Omar Sharif, el nieto, en Portobelo. Como el amor es ciego, pero también tiene intereses económicos, le pare 3 mujeres en Damasco. Pero como no le parió ningún hombre, le dice talak, 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 te repudio. Y cuando viene la ejecución de esa disolución del vínculo marital, la Sala Cuarta dice, si bien es cierto, el tribunal competente era del último domicilio en Damasco, la repudiación es la ley aplicable de acuerdo al Islam, pero su ejecución en Panamá viola principios de igualdad entre el hombre y la mujer y por consiguiente, bandera roja, l'ordre public internacional bloquea la sentencia y la anula. Otro ejemplo de mi amiga Mireya Rodríguez Monteesa, amiga de Alejandro Pérez, van a extraditar a un brasileño a Texas y ya van a extraditarlo, pero resulta ser que en el Tratado de Asistencia Legal Mutua, el TAM, o el TAMAL, que decía Toto Álvarez, dice que no se extraditará cuando vaya en contra del interés público, el orden público de un país. Y Mireya Rodríguez dice, es que cuando se extradite a Houston, Texas, le van a aplicar una inyección letal y la pena capital viola el orden público y la condición humana del derecho penal panameño. Por consiguiente, se anula la extradición y se reemplaza por una pena panameña. Hay 3 tipos de leyes de policía: las formales, la que la ley misma define que es imperativa, ejemplo, el artículo 2 del Código de Trabajo. Las leyes del Código de Trabajo son de aplicación inmediata, voilà, de aplicación inmediata y forzoso cumplimiento. La otra, el régimen de la Caja de Seguro Social, fundado por Arnulfo Arias en la década de los 40, el régimen obligatorio, cuando le hizo un alcance como juez ejecutor a Iberia,
Pues el español decía, yo hago una cotización en la Caja de Madrid. Pues sí, pero usted trabaja aquí y el régimen de cuota obrero patronal es imperativo. Por consiguiente, ese contrato no es derogatorio de la norma imperativa del Seguro Social. Así que hay un alcance retroactivo. Eso trajo como conclusión un acuerdo de cuota obrero patronal que duró por 10 años. Una ley de policía o ley de aplicación imperativa, que uno llama orden público, el orden público es judicial o de interés público, es formal, es técnica. Todas las reglas de aduana son leyes imperativas. Todas las reglas de construcción son leyes imperativas. Todas las leyes de tributación son imperativas, no son discutibles. Y por último, las normas finalistas, que tienen una finalidad política. ¿Y cuáles son esas normas finalistas? El Tribunal de Baltimore ordena un secuestro de cooperación internacional al local 911 en el área del canal. Cuando van a practicarlo, dice que no se puede practicar porque los bienes de las organizaciones sociales son insecuestrables e inembargables. Pero ¿por qué es una ley de policía finalista? Porque la finalidad es buscar protección del equilibrio entre el patrono y el trabajador, por consiguiente gozan de impunidad. Otro ejemplo sería el secreto bancario del decreto de 1958 del 28 de enero, en donde hay protección del secreto bancario ahora en materia familiar, no en materia de lavado de dinero. Pero la finalidad era la captación de fortuna. Esos son los 3 criterios. Finalmente, para terminar y no agotar el tema, porque realmente el especialista CEPAMOA es el doctor Reinaldo Achurra, le quiero señalar que el arbitraje no es un sistema. El arbitraje es asistemático. El sistema tributario es sistémico. En el arbitraje no existen precedentes. O sea, el fallo en donde la responsabilidad internacional de construcción de un reactor nuclear por Francia frente a Riad, ese fallo no lo puedo utilizar en un foro en Nueva York. ¿Por qué? Porque el sistema arbitral no constituye un sistema judicial, es asistémico intencionalmente. No existe la doctrina probable. Cependant, however, en el sistema tributario yo sí puedo establecer precedentes, porque está el principio de legalidad y seguridad jurídica. Y tercero, le plus terrible, que los fallos arbitrales son confidenciales. Los fallos en materia de tributación jamais pueden ser confidenciales, porque se trata del patrimonio público, de la comunidad, del interés general. Y por consiguiente, estamos frente a la transparencia del sistema tributario. Que sea lento o que sea poco, da igual. Habría que medir la calidad de los arbitrajes en cada país, si tienen calidad de buenos fallos. En algunas ocasiones yo prefiero irme a la justicia ordinaria porque tengo primera instancia, segunda instancia y casación, mientras que acá me juego el bingo en un solo fallo. Y por consiguiente, las causales de anulación son taxativas, tal como lo establece la Convención Madre de Nueva York, la Convención Europea del 62 y la Convención de Panamá de 1975, ratificada por United States y aplicada por la American Arbitration de Nueva York. Grosso modo, esa es mi apreciación. Pienso que el fallo del Pleno ha sido magistral. Considero que ha confirmado la continuidad de la estructura institucional. Sin embargo, queda todo por hacer, como hablaba con el profesor Achurra, la construcción de una justicia tributaria integral, la no renunciabilidad, la posibilidad de negociar y transigir, pero el arbitraje carece de competencia propia y al mismo tiempo se basa en una lex mercatoria y no en el orden público. Muchas gracias. Vamos a tratar de llegar a los zapatos de semejante conferencia que ha dictado el profesor Bután. De verdad que a mí me agrada siempre que comenzar siempre una discusión de este tema tan bueno, tan amplio. Y como me gusta también igual hacer un poco antecedentes del tema del Código Tributario y la historia de por qué se aprueba un Código Tributario, discusiones que, como Adolfo sabe,
la gente que se ha dedicado a este tema tributario lo tuvimos de los años 90, cuando hubo los primeros inicios de la intención de establecer una estructura o un cuerpo legal que permitiera regular todo el sistema de justicia o el sistema de aplicación de los procesos de carácter tributario. Panamá tiene un cuerpo que regula, legislativo que regula la parte tributaria, que se llama Código Fiscal, lo cual como principio principalmente abarca lo que tiene que ver la regulación de los tributos y todas las normas fiscales del Estado. Significa que su principio va basado en la seguridad de los recursos del Estado, tal cual como los estableció muy bien el profesor hace un momento. El principio que regula esa actividad no es un principio de igualdad, no es un principio de seguridad jurídica, sino es un principio de la seguridad del resguardo y el cuidado del uso de los bienes del Estado. Y ahí entonces, bajo ese principio, existen normas de carácter sustantivo y normas de carácter procesal o de procedimiento, incluidas en la aplicación y basados en el cuidado de estos artículos. Entonces, me toca desarrollar un tema que, digamos que vamos a tratar de ver cómo llegamos a una conclusión basado en la justicia tributaria integral. Cómo desarrollamos o qué es lo que Panamá necesita para efectos de desarrollar una justicia tributaria integral basada en dos elementos, en la seguridad jurídica y en la defensa del contribuyente. Cuando estábamos antes de entrar al aire y discutiendo aquí, quería enseñarles bien el Código Tributario Dominicano. Si ven el Código Tributario que enseñó hace un momento el profesor Bután, se dan cuenta que es 7 veces más grande aproximadamente comparado uno con el otro, lo cual, y no tiene que ver con el tamaño, sino la calidad de lo que tiene desarrollado, porque, y el título de este código es Unificación del Código Tributario. No solamente están las normas de procedimiento, sino están las normas de carácter sustantivo, que es una principal queja que cuando buscamos la aprobación de ese código, una de las condiciones que se estableció era establecer una unificación de la legislación tributaria en un órgano, en un cuerpo legal que permitiera ser más accesible y mejor estudiado por parte de las personas que se dedican a esta actividad o a los mismos comerciantes, que son los que al final de alguna manera son los sujetos obligados a contribuir en el momento que se va a realizar una inversión en el país, una actividad económica en el país. Y eso no se ha podido lograr. Y de ahí va la primera crítica, digamos. Entonces, cuando hablamos de justicia tributaria que incluir, lo primero que se viene a la mente a las personas que no estamos de manera habitual en desarrollando esta actividad, primero que se viene a la mente solamente es el tema de, piensan en tributos, piensan solamente en DGI, o impuestos directos, o solamente impuestos sobre la renta. Pero hay una gama de actividades en lo que es la actividad tributaria del Estado que también debe estar incluido, que ni siquiera se regulan. Cuando vamos a ver entonces en la aplicación, por ejemplo, vamos a ver un municipio que graba una actividad económica de un comerciante que realiza en un mercado municipal vamos al municipio de Las Tablas y se graba una actividad económica, si hay un debate, una discusión sobre eso, ¿qué normas van a aplicar? No hay un procedimiento, digamos, unificado que aplique a todo el régimen, salvo el régimen municipal de la ley del 72 que regula el tema del régimen municipal, que son normas de carácter general que se ha ido modificando, sino que aplica de acuerdo a lo que considera el administrador de justicia en ese momento o lo que considera de acuerdo a los acuerdos municipales que ha ido publicando. Y como en los que somos usuarios de la Gaceta Oficial y que los leemos de manera continua, nos daremos cuenta que casi todos los días hay un acuerdo municipal nuevo que modifica un acuerdo anterior o una aplicación de una regulación anterior, porque se dieron cuenta que había una actividad económica nueva y había que regular esa actividad económica y grabar el impuesto correspondiente. Entonces, en esa situación es lo que se encuentra, digamos, lo que nos dedicamos a la actividad tributaria o lo que nos dedicamos a asesorar a los clientes o a los contribuyentes en un momento dado, que no tenemos un cuerpo legislativo o un cuerpo normativo que aglutine o que tenga la mayor capacidad que regule elementos de principios y elementos básicos que apliquen a toda la actividad tributaria. Como les decía, no solamente en lo que tiene que ver con la actividad directa de impuestos regulados por el gobierno central, entiéndase Dirección de Ingresos, la creación entre el contribuyente y la Dirección General de Ingresos, sino también en toda la gama de tributos que existen, como por ejemplo aduanas, impuestos indirectos,
tasas, por ejemplo, actividades como reguladas, como por ejemplo la SEP, que establece tasas, la Superintendencia de Bancos, que establece tasas, registro público, los municipios. O sea, hay una gama de actividades de servicio que brinda el Estado que cuando hablamos de tributación se deben incluir dentro de esta gama, y cada legislación o cada órgano o cada entidad va a aplicar su jurisdicción de acuerdo a la norma o a la ley orgánica que lo regula. Por ejemplo, que dijo el profesor Bután hace un momento en la legislación de seguridad social, que vamos a aplicar, por ejemplo, aplicar ley 51, pero situaciones como, por ejemplo, ahora utilizando el ejemplo de un alcance que realice la seguridad social o el seguro social realiza un alcance y una liquidación adicional y cobra la cuota de seguridad social. La primera condición que le hice una pregunta, yo sabía la respuesta, pero lo hice, dije, entendamos el principio de que las cuotas de seguridad social van en dos elementos: el elemento patronal, que se considera la parte tributaria como una contribución especial, y la parte de cuotas de retención, que son las que van aportando el empleado a su jubilación o a sus aportes de pensión. Yo dije, bueno, pásenme el detalle de a dónde esa cuota del alcance que se va a pagar, cuánto va a la porción de pensiones de este trabajador y cuánto va a la contribución que se está realizando al trabajador por efecto de ya sea el riesgo que se está asumiendo. Obviamente sabía que el sistema no lo iba a dar y no había posibilidad, y simplemente va a la caja común como un alcance, como ingresos adicionales. Entonces esos son elementos que dan connotación de que la ley 51 entra en distorsión, como por ejemplo a los principios básicos de lo que es la tributación con respecto a materia de seguridad social, con respecto a materia de contribuciones en lo que tiene que ver con tributación. Entonces eso me lleva a la discusión de que es necesario tener entonces un código tributario, pero no un código tributario que regule solamente aspectos de la administración tributaria, entiéndase Dirección General de Ingresos, y vinculada a regular la actividad de la Dirección de Ingresos con respecto a los contribuyentes, sino una jurisdicción amplia que tenga capacidad de poder el contribuyente tener de presentar recursos y de generar una actividad de discusión con respecto a la autoridad, que como ya también lo dijo el profesor Bután, la posibilidad que tiene la administración de establecer la obligación y no solamente cobrarla, sino ejecutarla, ¿ya? Que es la situación de donde vamos a ver qué es la igualdad o la seguridad jurídica, y basada entonces en la posibilidad del contribuyente que tenga acceso a la justicia en un momento dado. Porque cuando vamos, por ejemplo, en una discusión sobre una liquidación en el municipio, una liquidación en aduanas, ¿dónde vamos? Siempre reconsideramos y vamos entonces en todo el proceso administrativo ante la misma autoridad, y normalmente la jurisdicción de apelación va a una junta directiva, que como sabemos las juntas directivas en estas entidades ven todos menos aspectos jurídicos que tienen que ver con la tributación. Tienen que haber aspectos administrativos, tienen que haber aspectos, por lo cual seguramente no vas a tener una justicia amigable o real o basada en seguridad jurídica o basada en principios de tributación. Y ese es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta. El código tributario, si bien es cierto, y hablando un poquito de historia, también por qué se busca. Entendamos que el código tributario se fuerza su aprobación por una discusión que había en un momento dado en el 2018 con respecto a la posibilidad de aplicación de los procesos de defraudación fiscal, teniendo claridad de que no tenemos un código, no teníamos un código de procedimiento, no había posibilidad de aplicar normas de carácter penal en un proceso administrativo tributario. Se establece la recomendación de utilizar el modelo de código tributario CIA, que ya había sido revisado o digamos discutido en ciertos momentos y nunca había sido aprobado, y por eso entonces se busca la aprobación paralela, con la finalidad de poder darle algún tipo de garantías a los contribuyentes que iban a ser sujetos de investigaciones con respecto a defraudaciones fiscales. Pero el código tributario no entra en completa vigencia, porque solamente aplica los artículos que tienen que ver más con la materia de defraudación y ciertos elementos de procedimiento, y eso ya crea un problema en lo que es la aplicación, porque la idea del código era principalmente no solamente establecer principios que regularan no solamente la actividad
de lo que es la investigación de los delitos de defraudación fiscal, sino que también buscaba la posibilidad de aplicar toda la actividad regulatoria, principalmente la actividad de investigación y la actividad de determinación de la obligación tributaria por parte en un momento dado de una auditoría o en un momento de una revisión por parte de la Administración Tributaria. Y que no solamente fuera la posibilidad, y por eso van a haber ciertos artículos cuando se analiza un poco el Código Tributario, que analizan principios, se da cuenta de la posibilidad y que cabe la posibilidad de que entre a discusión el tema de la regulación de los impuestos aduanales, los impuestos municipales y los impuestos de las contribuciones especiales o la regulación de seguridad social. Y por eso están definidos ahí. Pero como siempre, cuando se entra a la discusión, llegan entonces las discusiones de los intereses, no, que el tema de seguridad social no lo pueden tocar porque eso llega a un problema, pero es que el problema aquí, entre menos seguridad tengas y menos claridad tengas de las normas de aplicación del procedimiento y las normas, cómo se determinan las obligaciones tributarias, siempre vas a tener entonces una inseguridad en lo que es la defensa del contribuyente y una seguridad en la estabilidad de lo que es la inversión, y veremos en las discusiones por eso. Entonces, por eso también se vio la posibilidad de poner cláusulas que permitieran a la administración tributaria llegar a acuerdos para poder simplificar el procedimiento. Como sabemos, al no tener un proceso simplificado, claro y especializado en materia tributaria, te vas a los procesos administrativos ordinarios, por lo cual llevaría el proceso largo de discusión de 7, 8 o 9 años de la justicia administrativa ordinaria, donde se va a ver todos los procesos, no solamente de carácter tributario y no especializado. Y la idea también del Código Tributario fue exactamente esa, como existe en otras jurisdicciones: crear una jurisdicción especializada que viera solamente el tema tributario, teniendo un tribunal tributario especializado como el Tribunal Administrativo Tributario, que viera no solamente en materia de segunda instancia los procesos de la Dirección General de Ingresos, sino que viera la amplia gama de procesos tributarios que existen, como ya lo mencionaba, seguridad social, aduanas y impuestos municipales, lo cual le da mayor tranquilidad y mayor certeza, como les decía, a la actividad económica. Entonces, el primer punto y la primera pregunta que diría: ¿qué debemos incluir en lo que es la justicia tributaria? A nuestro parecer, de acuerdo a cómo es analizado y cómo se regula lo que es la actividad tributaria a nivel global, existen jurisdicciones especiales que no solamente ven la materia de tributación, digamos, nacional o tributación central o la tributación internacional, sino que también ven toda la materia de tributación local, contribuciones especiales y lo que es la tribución, todo lo que tiene que ver los tributos per se. No solamente impuestos, tasas y contribuciones especiales, como ya lo vemos en el código, que están definidos, que incluye dentro de la rama del código o dentro de la tributación, sino que se incluya como una rama especializada, procesal, que tenga la capacidad de poder analizar todos estos elementos especializados y que tenga mayor versatilidad en el momento de decisión, con jueces especializados, con magistrados especializados, que entiendan la intervención no solamente del carácter público del tributo, con la determinación de la obligación tributaria y la seguridad y la garantía que va a tener el Estado de poder determinar la obligación tributaria de manera clara, sino también entendiendo la actividad transaccional o la actividad mercantil que genera la misma actividad, porque para poder generar tributo tiene que haber actividad económica. Por tal motivo, es necesario que tanto los jueces como los magistrados entiendan la naturaleza de la actividad económica y lo expedito o lo cambiante que puede generar la actividad económica dentro de lo que tiene que ver la tributación. Entonces, ¿qué procesos, como le decía, procesos que debe regular? No solamente los procesos de lo que tiene que ver con la Dirección General de Ingresos, debe incluir ese código tributario normas de carácter sustantiva que incluyan principios, por ejemplo, en toda la materia tributaria. Se debería sacar eso del Código Fiscal e incluirse en el Código Tributario, que permitiera regular la materia especializada de la determinación de la obligación de acuerdo a los tipos de tributos, ya sea de impuestos directos, impuestos indirectos o contribuciones, cómo se determinan y las alícuotas y cómo se calculan. Adicionalmente, las normas de procedimiento que aplican a cada uno de ellos dependiendo de la naturaleza de la actividad.
Eso incluiría entonces de esa materia, de acuerdo a lo que estamos definiendo, no solamente la materia de seguridad social, sino la materia de impuestos municipales y algunos servicios o tasas que tienen que ver con la regulación. Ahora, con todos los temas que estamos viendo en tributación internacional y las obligaciones que están surgiendo, producto de las nuevas creaciones de sujetos regulados, que de alguna manera tienen que entender la tributación, porque para efectos de la regulación ya hemos creado toda esta superintendencia y estos sujetos regulados, es con la finalidad de poder tener una economía mayor, más transparente y poder cumplir con las condiciones que establecen los organismos internacionales, principalmente en velar lo que es la tributación. Entonces tenemos que tener organismos y tenemos que tener jueces que entiendan cómo funciona esa actividad, porque de lo contrario vamos a seguir pasando la situación de que hoy estamos en la lista y mañana no estamos y después vamos a estar de nuevo, porque no tenemos un organismo profesional encargado de poder impartir y poder ejercer ese tipo de actividad. Y ese es digamos, lo importante en esa materia. Así que debe ser un código tributario que tenga esa capacidad amplia de poder regular toda la gama de servicios que brinda el Estado en materia o obligaciones que establece el Estado en materia de tributación. Seguridad jurídica, como les decía, la seguridad jurídica es importante en lo que es la tributación. Porque obviamente, si bien es cierto, la potestad de determinar las obligaciones y el Estado de alguna manera establece cuáles son las obligaciones y las actividades y las tasas que aplicarían de acuerdo a las actividades que desarrolla, también tiene la facultad de poder establecer tasas de acuerdo a distintas actividades o incentivar ciertas actividades de acuerdo a lo que quiera desarrollar o quiera atraer inversión a un sector específico. Y basado en eso, entonces los tributos siempre de alguna manera deben estar considerados como un elemento, ya sea de poder analizar o incentivar una actividad económica, o al mismo tiempo poder regular o poder desincentivar una actividad económica que se quiera establecer basado en estos elementos. Entonces, basado en estos elementos, lo primero que tienes que tener son normas que establezcan principios claros de determinación de la obligación tributaria bajo el principio de legalidad que hemos establecido. Y el principio de legalidad no solamente va dirigido en la parte de la determinación de la obligación tributaria, sino también el procedimiento con los cuales debe ser aplicada la norma y cómo debe ser cobrada el impuesto. Y entonces, basado en esos elementos, muchos de los tributos que tenemos en nuestro país no cumplen estas condiciones mínimas. Porque como sabemos, por ejemplo, tenemos como ya lo decimos los que estudiamos la materia, tenemos un código fiscal que tiene normas de procedimiento dentro del título de impuestos sobre la renta, por ejemplo, que por analogía aplican en las normas de procedimiento de carácter de ITBMS o de carácter de impuestos de consumo, o tenemos leyes especiales o regulamos inclusive por decreto procedimientos que se aplican como procesos de carácter ordinario o legal. Y esos son los elementos que nos generan situaciones y ruido de estabilidad. Entonces, basado en eso, es por eso la importancia de tener un cuerpo legislativo tributario, un proceso de código de procedimiento tributario que regule claramente todo lo que tiene que ver la actividad del proceso tributario, como decía, porque el principio de legalidad no está basado solamente con el establecimiento del tributo y la alícuota y en la forma de determinación del impuesto, sino también los procesos y los procedimientos del cobro y aplicación del tributo. Y eso es un tema que deja de ver nuestro sistema de tributación panameño. ¿Y qué necesita el contribuyente para tener entonces una actividad económica? Bueno, basado en la defensa del contribuyente, una jurisdicción tributaria especializada que le dé capacidad de poder tener seguridad de aplicación de las normas de carácter bajo principios claros y elementos claros. No puede ser la misma autoridad la que determine, la misma autoridad que juzgue, la misma autoridad que condene, la misma autoridad que cobre. Tienes todos los poderes dentro de una misma autoridad, basado en el principio, como lo estableció muy bien el profesor, en el principio del poder del Estado. Y aún seguimos en una actividad económica internacional. Si queremos incentivar la actividad económica internacional, tenemos que tener una justicia que nos dé esa capacidad, una jurisdicción que nos dé la capacidad de poder darle certeza a los contribuyentes que un tercero podrá dirimir
las decisiones o los elementos de la determinación de una obligación tributaria o una sanción tributaria que haya determinado alguna autoridad en un momento dado. Y digo principalmente la Dirección de Ingresos como es la, digamos, la mayor recaudadora, por la que tiene mayor administración de tributos, pero así como ella está aduanas, están los impuestos municipales, está la seguridad social, que son las que inclusive me preocupan más que la misma Dirección General de Ingresos, basado en los elementos que les he comentado. Entonces, teniendo esa jurisdicción especializada, nos va a dar mayor certeza, y basado en ese mismo principio, en ese mismo punto, fue que se buscó, me acuerdo cuando hubo la discusión del tema del arbitraje, en la discusión de la aprobación del Código Tributario, iba basado en eso, basado en darle una posibilidad de primero la parte transaccional de poder que la autoridad tenga llegar a posibilidades de acuerdo directamente con parte del contribuyente, basado principalmente en un principio, como lo dijo muy bien, en que la determinación de la obligación puede que sea clara o esté en discusión. Si yo tengo un contribuyente que no ha presentado una declaración de renta o retuvo un impuesto y no lo pagó, hay una discusión, la obligación tiene que cumplirse y se acabó. Pero, por ejemplo, en una discusión de interpretación de un convenio internacional, de una transacción comercial que le dé naturaleza, la administración de una forma y la naturaleza real es otra, en una discusión transaccional entre partes, que la determinación lo debe dar un tercero, entonces ahí es donde carecemos de discusión. Porque, como le dije, la dirección o la administración tributaria tiene la potestad de poder determinar y darle una naturaleza distinta a una transacción a la cual la naturaleza de las partes fue creada. Si la parte A y la parte B decidieron contraer una obligación basada en un precio, puede ser ahora con los principios del precio de transferencia diga que ese precio no se ajusta a los precios del mercado y me hace un ajuste adicional de impuestos. Entonces son principios subjetivos. Tiene que haber a un tercero que dirima si efectivamente esas condiciones se establezcan de manera clara. Y eso es lo que hace falta. Y esa era la discusión. Y por eso fue que hubo esa discusión de poder determinar si había la posibilidad de establecer un arbitraje. Primero, darle la posibilidad de la transaccionalidad a la administración de llegar a acuerdos basados en estos elementos, como les dije, en los momentos donde existe una interpretación subjetiva de la norma, de la determinación de la obligación. Recuerden que la determinación de la obligación es clara, pero la determinación de la obligación, por ejemplo, en la deducibilidad de un gasto, puede ser en un momento subjetiva, porque puede ser que la administración tributaria le dé una interpretación distinta, o por ejemplo en la seguridad social determine que un servicio profesional no es un servicio profesional sino una simulación de un contrato de trabajo. Pero ¿quién lo define? Lo define si tengo una declaración jurada de la persona que dicta el servicio profesional y dice yo no soy trabajador, yo soy un profesional independiente, y tiene una declaración jurada, denotas o dejas de ver la declaración jurada del sujeto afectado o el sujeto que no fue cubierto por la seguridad social y determinas tú la obligación como real, como que sí existe una simulación y por tal motivo te condeno. Y en esas discusiones es entonces lo que vemos todos los días y que una misma parte decide, el auditor decide, determina, desconoce esa realidad, desconoce esa prueba y simplemente determina que es una simulación y por tal motivación alcanza seguridad social. Y esa es la realidad que vivimos todos los que nos dedicamos a la administración tributaria diaria, en la discusión con un auditor, en discusiones subjetivas, interpretar una prueba, lo cual obviamente un fiscalizador o un auditor siempre tiene la posibilidad de interpretar y considerar lo que es a favor del fisco lo más beneficioso, no necesariamente llevar a la verdad o a la realidad de la transacción, que al final es la discusión o es lo que siempre nosotros cuando vemos el tema tributario, es que llevemos a la realidad de la discusión, la realidad de la transacción que ocurrió, no la simulación, lo que ocurrió transaccionalmente. Si es una relación profesional independiente, se justifica, el profesional es un profesional idóneo, aunque se haya contratado de manera fija, como un acuerdo entre las partes, tú no puedes desconocer eso, si las dos partes no están estableciendo que existe una relación de trabajo. Y esas son las discusiones que en un momento no se tomaban en cuenta, pero con la realidad económica, la forma en que se manejan las transacciones y el comercio global, como se maneja, tenemos que ir a entrar a discusión, como por ejemplo procesos de contratación de un trabajador
local panameño por una empresa internacional. ¿Cómo el Seguro Social entonces cubre o le da cobertura a ese trabajador? Va a demandar a la empresa, le va a decir a la empresa transnacional que le pague seguridad social, y esa es la realidad que vivimos con la tecnología que estamos viviendo ahora. Y por eso entonces es ahí donde entra la posibilidad de establecer en un cuerpo normativo principios claros, principios basados en el principio de legalidad, el principio territorial, la aplicación territorial del impuesto, elementos que se desconocen cuando están haciendo una revisión en materia tributaria. Entonces, mi conclusión, basado en todos estos elementos que le estoy diciendo, es que se necesita un cuerpo tributario, un cuerpo que regula el proceso tributario, no solamente basado en los principios y en las normas, y crear la jurisdicción tributaria especializada que vea todos los temas tributarios, que es esencial y primordial, sino que también el cuerpo de ese mismo código tributario, como les mencioné, el de Dominicana, que les acabo de enseñar, que unifique todas las normas de carácter tributario, que sea más fácil de aplicación y le dé mayor certeza al contribuyente de las normas tributarias que son aplicables a la actividad económica que realiza. Tengamos normas que determinen claramente la obligación tributaria, normas de procedimiento de aplicación de carácter tributario de manera clara, y normas de procedimiento que sean susceptibles a verificación por una jurisdicción especializada, que le dé capacidad al contribuyente de poder defenderse de manera clara y que llegue a la realidad de las transacciones como se dieron. Así que esa es mi conclusión. Gracias, Adolfo, por la invitación, de verdad, a los participantes, a las personas que estaban aquí, como dije, las damas que siempre llegaron, que son las que somos minoría aquí, y un gusto, como siempre, a la orden. Gracias, Churra. ¿Alguna pregunta o comentario de las? Sí, definitivamente que son dos enfoques diferentes y ambos muy importantes. El enfoque de lo que es en sí el concepto arbitral y todo lo que el derecho procede, pero también definitivamente el enfoque de Reinaldo, un poquito la vivencia, las experiencias que habíamos tenido y el por qué llegamos a pensar o a concebir no la esencia misma del arbitraje, sino la oportunidad de solucionar conflictos. Nuestra gran realidad en ese momento que iba a entrar el código, que iba a entrar el delito de evasión fiscal como delito penal, que se requería garantías, pero de la mano de eso hoy, Reinaldo, 4 años después, no estamos mejor. Por el contrario, hay situaciones en la administración tributaria aterradoras, como por ejemplo la cantidad de correos masivos que recibimos amenazando procesos de jurisdicción coactiva de casos que están en proceso de ser exonerados, exoneraciones que no se han tramitado en 5 años y que están en proceso, pero yo recibo bombardeadamente la amenaza de que me van a ejecutar, me van a llevar al tribunal, a la esfera penal, que mortifica a un contribuyente, porque no está de mi lado, está del lado de la administración. Y más grave cuando en medio de la jugada esa, por ejemplo, entran los bancos, porque el banco recibe el aviso de cobro, el banco es el dueño de la fiducia, el banco comienza a amenazar al cliente de que te voy a tener que cargar ese impuesto a tu deuda, porque yo no puedo permitir que el Estado se quede con el bien, y resulta que estoy en un proceso de exoneración que no sale de la gaveta de un funcionario. Entonces, ante esa administración que cada día va en retroceso, que niega derechos y que no tienen una esfera donde recurrir, veíamos la esperanza de que a través de, llámese arbitraje, que tal vez no era la palabra apropiada, sino de una mediación, de una negociación con el Estado, resolviéramos algunos de esos conflictos. Pero definitivamente que con todo placer recibo ambas exposiciones, porque una es magistral en materia, nos alerta también que mal usamos nosotros el diccionario, y toda la materia arbitral, porque es importante qué diferencia hay entre los impuestos y los demás derechos que se pueden llevar al tema arbitral, y nosotros con nuestra esencia de qué era lo que buscábamos en ese código. Pero los felicito a ambos
magistral ambas presentaciones. Creo que todos hemos quedado bien ilustrados. Gracias. Sí. Sí, tenemos. Comenta, Sí, nada más para Achurra, por favor. con los comentarios de Marta. Mira, sí, esa fue la intención, porque siempre la preocupación que hemos tenido como personas dedicadas de manera habitual a lo que es la administración tributaria y todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos del contribuyente. O sea, cosas elementales como confundir una prescripción con una caducidad, que simplemente porque están en el código fiscal, pero como no están definidas como lo tenemos en el código tributario, entonces las confunden una con otra. La aplicación de las prescripciones, porque cada impuesto tiene una tributación, tiene una prescripción diferente. Entonces son elementos que ves y los ves, o sea, te lo aplican, como lo dice Marta, te agarran, te presentan, te hacen el débito, te mandan el correo, te secuestran y después cuando ves preguntando, no, lo que pasa es que me equivoqué. Entonces, ese que me equivoqué es la preocupación ahora que se vuelve, mientras no era penal, digamos, bueno, me equivoqué, lo resolvemos y todo lo demás, pero ahora los bancos, tú recibes un secuestro por parte de la Dirección General de Ingresos, hermano, o sea, básicamente es, señor, agarre su, yo no sé qué problema tiene usted, agarre su plata y vuelva para otro lado. Así de sencillo. Y es la situación, y por eso era que se buscaba una manera de hacer más expedita o tener a alguien, un tercero, que viera por lo menos en primer, porque se tiene tribunal tributario, pero sí, en segunda instancia, en grado de apelación, con otros elementos y otras condiciones que se tienen que tener, pero hay que abogar por una justicia especializada en esta materia. Bueno, yo quiero decir algo que no es mi rama son conflictos flow, así que yo pienso, Marta, y con mi querida colega irlandés de Dublín, bueno, no son altos. Yo quería decir que yo creo que Panamá ha tenido un vuelco en los últimos 25 años a ser más represivo con el ciudadano, en materia penal, en materia fiscal, en materia de familia. O sea, yo estoy horrorizado que el derecho de familia es mucho más punitivo que el derecho penal. Entonces yo sí creo que tiene que haber un consenso de la comunidad. En los últimos 25 años la sociedad se ha vuelto más represiva, punitiva, agresiva. Esto de los bancos que me han hablado amigos míos que los han secuestrado de oficio, esto no puede ser. Yo tengo unos realitos jubilados y me dicen, no, pero esta semana solamente puedo sacar $1,500. Pero ya el dinero no sé si es una propiedad o bueno, en fin. Pero yo creo que ¿qué podemos hacer, Adolfo, tú que eres también corresponsable de esta situación, para bajar la agresividad en la sociedad panameña? Bueno, tú tienes no sé si es cliente tuyo, un Alberto Vallarino Clemán que vende el Bristol por $1, pues. Está bien, pero él duerme bien. Él no creo que lo vayan a secuestrar. Pero entonces, yo creo que la raíz del problema, Rey, está en la cultura del funcionario de Estado en reprimir. Por ejemplo, nos vamos a divorciar, ella y yo, y entonces al final la juez dice, ni la demandante ni el demandado ha aprobado la causa, así que se mantienen casados. Coño, búscate otra. Búscate, hombre, disuelvo el vínculo marital por mutuo consentimiento. Pero este tipo en la esfera de familia vamos a terminar penalmente. No me han hecho caso de yo mato a este viejo maldito. Entonces, yo creo que hemos perdido el common sense. Yo no sé quién decía en la televisión. Bueno, que el 45% de la economía nuestra es informal. Bueno, pero es informal, Marta, por los oligopolios. O sea, porque tus amigos de los rabiblancos controlan el 80% de la economía. Entonces, yo prefiero que haya una economía informal a que secuestren a mis hijos o a que se metan en mi casa. Es decir, yo creo que el padre del anarquismo, Miguel Antonio Bernal, habla de la constituyente, pero la constituyente tiene que revisar el grado de agresividad institucional que tenemos en Panamá: derecho de familia, derecho penal, derecho tributario. Ahora que tú me dices a mí, no lo había pensado, que el derecho tributario paso a lo penal. O sea, que en un momento yo no me acuerdo cuando los tributarios persiguen la fiscalía persiguiéndome y yo escondiéndome.
O sea, todo eso es posible. O sea, es una película de terror, ¿no? Pero entonces, yo pienso, una pregunta que quiero hacer al aire. ¿Esto no es un problema de sociología panameña? O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Quebrar a un bolero o que el tipo te pague algo? Claro, eso me refiero. Por eso dije el sentido común y la realidad de transacciones. No podemos seguir estableciendo, no podemos seguir regulando la administración tributaria o los tributos basados en lo que piensa la autoridad o el monarca. O sea, voy a hablar del monarca porque es de ahí donde viene el concepto de tributos, ¿no? O sea, es la realidad de cómo se realiza la actividad comercial lo que tiene que determinar la obligación. O sea, yo, como dije, yo prefiero mil veces actividad económica entendiendo claramente que el Estado vive de la actividad económica de la empresa privada y los recursos salen de ahí. O sea, no es que esos recursos, cuando entran entonces a la arca del Estado, ahí tienen que tener cuidado posterior, pero mientras no entran, tienen que cuidar la actividad económica. Es sencillo como eso. O sea, es sencillo como eso. Y lo otro, Marta, yo sé que eres funcionario de Estado. No soy funcionaria de Estado. No. Es parecido porque tengo pasión por el tema de impuestos, pero no soy funcionaria de Estado. Yo puedo decir. Hace más de 15 años no soy funcionaria. Entonces puedo decir la verdad. Sí, No, lo que quiero decir, Reinaldo y Adolfo y todos los que están aquí, es que, bueno, ustedes persiguen la riqueza. Porque yo una vez me fui con Corvette y hice un curso de tributación internacional en la Universidad Austral. Todo, el 80% de los funcionarios de Estado, que todos odian la plusvalía y la riqueza. Sí, porque este tipo del royalty, hay que penalizar. Ahora la pregunta es, no hay peor gente que el funcionario francés, perseguidor. ¿No? Ahí va Jean Valjean, el miserable. La pregunta que hago, después que ustedes han castigado a todo el mundo, Tutilimundi castigado penalmente, esa plata va que a los fondos de Vinicio, del PRD. esa es la otra razón por la que el ser humano no quiere tributar. Porque si vieran la efectividad del tributo aplicado a las calles, a los hospitales, a la educación, tú pagarías los impuestos, yo creo que con cierto grado de aceptación. No digo de gusto porque son impuestos. Pero una de las cosas por las que luchamos nosotros que creemos en los impuestos, pero con las que más luchamos en el día a día es con ese razonamiento. ¿Por qué yo voy, si no tengo casi para comer, a pagar impuestos para que se lo robe Benicio o el otro diputado, por decir cualquiera, ¿no? Exacto. Luis XV. Sí, por decir. Luis XIV, le casa Juan. El que sea, ¿no? Pero es ese el razonamiento. No, la crítica que se hace a la clase política. Sí, a la clase política. No, aquí cualquier nombre mencionado es mera similitud. Accidental, pero exacto. a lo que me refiero, y algo caricaturesco, pero a lo que me refiero es que hay una persecución contra la riqueza y contra la renta de toda persona, pero ¿qué pasa con la sociedad que paga impuestos, pero que están desviados esos fondos por razones de corrupción a otro lado? O la lesión patrimonial que hacen las grandes exoneraciones. Por ejemplo, hay firmas de abogados, que no voy a decir los nombres, que hacen lobby y le dicen a Panamá, tú estás exonerado por 25 años y no pagas impuestos porque yo te conseguí esta ley. Es una ley antinatura. Lo mismo que la que nos mandó a coger agua en el río, que tiene un proyecto en la isla de las Perlas. O sea, es obsceno. Es obsceno porque no solamente es el tipo que va, sino que el tipo crea una toda simulación. Entonces, pero yo pienso que el daño más grande está en vivir en una sociedad represora, como la que estamos viviendo, ¿no? O sea, los temas de familia, tributario y penal son, no sé, son duros. Pero bueno, próximo. Sí, agregando un poco a lo que decía Reinaldo delante, un tema que es interesante es que el Código de Procedimiento Tributario establece los procedimientos de regularización, pero esos procedimientos de regularización como un arma en el cuello, porque si uno los mira, ellos te están diciendo en materia de defraudación que si yo no llego a un acuerdo no tengo derecho a defenderme en ese momento. No sé si has tenido la oportunidad de leerlos y Sí, claro. tengo entendido que están vigentes ahora mismo. Sí, claro, es que parte de las condiciones que se establecieron para la aprobación del Código Tributario es la forma de regularización. El problema es que cuando analizas el código, eso también fue mucho por la urgencia, la forma en que se aprobaron.
cuando lo lees eso todavía le falta el proceso de cómo llegas al proceso de regularización, cómo determinas la obligación tributaria, que es lo que estamos conversando. Tienes que llenarlo con los procesos, y hay un proceso muy importante que no está regulado todavía, eso es los procesos de auditoría. O sea, el proceso de fiscalización, cómo ellos llegan a determinar la obligación, qué son los elementos de probatorio, cuáles son los accesos de las partes, el tiempo que ellos tienen para auditar, cuánto tiempo después que te hacen la auditoría, qué tiempo tienen para hacer el informe, cómo haces tu descargo, cómo se determina si hay un tercero que puede revisar los descargos que tú haces, las pruebas que presentas. Eso, cuando analizamos el proceso de defraudación y comenzamos a ver los primeros procesos de investigación que han salido, uno se da cuenta de que eso le falta. O sea, le falta todavía comida para poder determinar el proceso de la regularización. Tiene un proceso previo, que es el proceso de determinación de la obligación, que eso no está en el Código Tributario, y tampoco está en el Código Fiscal. O sea, la auditoría trabaja con sus manuales de auditoría y ahí ve cómo determina la obligación. Así es. Por favor. Después de la pregunta que usted ha hecho, y con todos los temores que infunde Marta, ¿ha habido alguna discusión sobre tributación y derechos humanos? Sí. No, porque Derechos económicos. sí, pues no, porque al final las grandes potencias, no menciono algunas, o sea, esa represión tributaria viola no solamente la soberanía, sino derechos humanos de capas culturales. O sea, y el derecho fiscal a veces entra como un mecanismo de alienación del ser humano. Pues, citando a la Constitución de Estados Unidos de América, la razón de vivir unidos es buscar la felicidad, to be happy, pero con un sistema penal, con la ley y el orden, que después que hago el amor con ella me dice, pero ¿y tú no dijiste que parar? No, ella vio violación. Yo quiero ser asexual. Bien, con eso termino. Un tema por último y sin querer aburrirlo. Me pareció, profesor Bután, que usted mencionó que la transacción era un elemento interesante dentro del derecho tributario. Dentro de las normas del capítulo sobre medios alternos de solución al conflicto, quedó vivo un artículo de demanda de inconstitucionalidad, que fue el tema de la transacción. ¿Puede desarrollarse, ampliarse ese artículo? Pensaría que puede ser una salida al tema de arbitraje y como decía Reinaldo, acelerar el grave tranque fiscal que tenemos en materia administrativa de litigio. Bueno, en primer lugar quiero decir que esto lo conversé el domingo pasado con Reinaldo y él me lo sopló. Entonces yo me di cuenta que sí había la figura, pero transacción y arbitraje es diferente. Porque es bilateral. Y porque yo puedo estar representado por Reinaldo Achurra frente a un alcance y que él me dice, más vale este acuerdo o llegar a un pago diferido que irme a un proceso jurisdiccional en donde realmente no cabe el arbitraje, porque es un patrimonio estatal lo que está en discusión. Y la Cámara de Comercio lo que busca son clientes, no busca resolver problemas. Y lo otro que sí estoy de acuerdo con Publio Cortés, es que en una negociación o mediación o transacción tiene que haber un individuo entendido en la tributación, ya sea contador, financista, abogado, fiscalista, pero la ley de procedimiento era injusta. Para hacer árbitro tiene que ser abogado. Entonces yo pienso que no, yo creo que el derecho tributario es multidisciplinario. O sea, no es derecho puro, es más que eso. Entonces yo sí creo que el espíritu transaccional, porque fisco y comercio van juntos. O sea, la idea mía, como yo escuché a Reinaldo, la idea es que la administración tributaria entienda la actividad comercial. Entonces, es como, voy a hablar cómo pasa el arbitraje a la mediación, y corto con esto. Una marca de yogur francesa fue violentada su franquicia. Se fueron a un arbitraje en Singapur y perdió la industria china.
y perdió a una condena de 3.000 millones de dólares. Pero los franceses dijeron, para yo ejecutar ese laudo en Beijing, me lo van a anular. Entonces prefirieron negociar y terminar ese título jurídico en una transformación, en una innovación de la obligación, en donde esos 3.000 millones, bueno, yo te lo reconozco a ti en inversiones. Entonces, es mutante y mutante. Si la administración tributaria en un momento dado puede hacer una transacción y hacer innovaciones a fin de que la fuente de ingresos no se paralice por un alcance excesivo o que fracture la economía. Y garantizar recaudación, claro. Y la supervivencia de la empresa que sigue generando riqueza. Que es su récord. Así es, y sigue generando más impuestos. Reynaldo, por último, un punto importante, futuro del litigio tributario en Panamá. ¿Cómo lo visualizas? Mira, a mí lo que me preocupa principalmente es que esta discusión que planteé como conclusión con respecto a crear una jurisdicción tributaria especializada y un código tributario más robusto, unificado, con todo la parte sustantiva y la parte procesal, esa discusión no está ahora en el tema. No se toca, nadie habla de eso, seguimos hablando de proceso de investigación de defraudación, seguimos hablando de tributación internacional, de intercambio, de listas, GAFI y todo eso, pero a mí lo que me preocupa, y en todos los escenarios y en todos los foros donde estoy lo digo, el problema es, a mí no me preocupa cuántas leyes podemos aprobar, sino que no tenemos una jurisdicción especializada que entienda del tema, entienda cómo funciona el negocio, entienda cómo genera la actividad y que pueda tomar decisiones y fallos que realmente lleven a la realidad de lo que ocurrió y que le den seguridad jurídica al inversionista. Y es al final lo que vas a buscar. Cuando atiendes a un empresario internacional, lo primero que te pregunta es cuáles son los impuestos, cuáles son mis obligaciones y en qué tiempo me van a decidir si en un momento dado tengo una controversia. Yo dije, bueno, los impuestos están aquí, este es el código fiscal, aquí está toda la información, estos son los tributos, te hago una tabla, pero la jurisdicción no tenemos, administrativa plenamente y puede durarte 6-7 años. Y eso es una discusión siempre sobre este tema, que toma la decisión en un momento dado si invierto aquí. Y lo que siempre dicen, ¿por qué, hablando de Gringolandia, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos tiene una jurisdicción, digamos, favorable a la actividad mercantil y no aparece en las listas, y Panamá tiene la misma jurisdicción y sí está en las listas? Simple y sencillo, porque no tiene unas normas y una jurisdicción aplicable de toma de decisiones en un momento dado que hay una controversia, puedas entonces entrar a una jurisdicción que le dé capacidad de tomar una decisión correcta y que puedas darle certeza al contribuyente o al perjudicado. Y ese es el problema. Tenemos un problema de jurisdicción. Me quedo con esa. Gracias. Damos las gracias nuevamente al licenciado Reynaldo Achurra Voces, al profesor Gilberto Bután, por acompañarnos en esta sesión. Muy interesante han sido las sesiones que hemos tenido con Publio Cortés, también la pasada con José Javier Rivera, Javier Mitre y Klaus Biberach. Vamos a pasar ahora a entregarle unos certificados de participación y agradecimiento por su anuencia y gran disertación de esta noche. Entrega la licenciada Marta Luna a Reynaldo Achurra Voces. Ahora entrega la licenciada Edith Quiroz al profesor, su profesor Gilberto Bután. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Nuevamente importante, no queremos cerrar este panel de la noche de hoy indicándole que el próximo martes 27 de septiembre a las 6:30 de la tarde tenemos y continuamos con las jornadas de análisis jurisprudencial sobre el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre el arbitraje tributario en nuestro país, con la participación en esta ocasión de los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona y don Edgardo Molino Mola. No se lo pierdan.
va a ser aquí en el Colegio Nacional de Abogados, presencial y también por Facebook Live del Colegio Nacional de Abogados. Martes 27 de septiembre del 2022 a las 6:30 de la tarde. Sin más, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo por Facebook, a todos los presentes, a ustedes nuevamente, profesor Achurra, y será hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches.